Revista.0 en YouTube. Educación. Por favor, apaguen los móviles. Presentación del libro de José Miguel Vila, en primera fila. Hola y buenas tardes a todos y gracias por venir, por supuesto, a esta presentación del libro En primera fila de José Miguel Vila, que está aquí a mi derecha, y prólogo de Carlos Aladro. Y antes de empezar a un par de cosas que voy a decir yo sobre el libro y luego a la participación de todos vosotros, que será lo que más importe, vamos a ver un cortometraje que se hizo sobre la persona de José Miguel, cortometraje de 6-7 minutos, a propósito de un libro anterior que se llamaba Teatro a ciegas, que tenía que ver con el teatro, pero también con un tema personal. Era, bueno, un antecedente lejano, podemos decir. Si te parece, José Miguel, vamos con el vídeo y luego... Déjame que diga hola por lo menos, ¿no? Bueno, a algunos de vosotros os he saludado personalmente, a los demás que no lo he hecho, pues supongo que lo haremos después. Pero bueno, muchas gracias por estar aquí, bienvenidos. Ya le he dicho antes a la chica de Cultura, de Coordinación, que se llama Marta, no creo que esté por aquí ya, que no me llamo José Miguel Ríos, que me llamo José Miguel Vila, que no se preocupe, que no vamos a llenar como si fuera un estadio de fútbol y que haber aquí programas de orden público y tal, ¿no? Tiempo al tiempo. ¿Tú crees? Bueno, pues nada, a ver si es verdad, ¿no? Para la próxima ya lo hacemos en el salón de actos y que la gente espere fuera. Ojalá. Bueno, pues nada, vamos a cumplir tu deseo, Agustín, y vamos a poner el corto este. Bueno, luego os hablaremos, supongo que saldrá la cosa, pero este libro tiene una historia corta por un lado, pero tortuosa por otro. Ya hablaremos más adelante, porque ahora mismo, por ejemplo, es una cosa muy curiosa, que se venga la presentación de un libro del que es muy probable que se tenga una extrema dificultad en conseguirlo, si queréis conseguirlo, al menos en formato papel. Vaya. Ahora este es un anuncio nada más, ¿eh? Después hablamos del porqué y en fin, todo esto la culpa la tiene la pandemia. Es una de las numerosas empresas, pequeñas, medianas y algunas grandes, que han ido al traste por la dichosa pandemia. Y yo ayer mismo intenté meterme en la página web de la editorial, Libros Editorial, y me decía que no existía. Con lo cual supongo que de verdad no existe. Yo he tenido dificultades para editar otro libro que la propia editorial, después de haber hecho la lectura, el análisis, que dijeron, bueno, sí, nos cogemos, de boom, encantados, tal. Bueno, pues me han tenido 20 y tantos meses, 22 meses exactamente de espera, y finalmente, vamos, lo presentaré aquí también, si Dios quiere, en septiembre, porque no hay posibilidad de hacerlo antes, según aquí hay muchísima actividad cultural en esta casa. Y al final lo he hecho con Amazon. La razón es esa, pues que no se decidía, ni se dejaba de decidir, ni sí ni no, sino todo lo contrario, y al final, y después de 22 meses, tiró por la calle del medio. Pero bueno, esta es otra historia. Vamos a ver el libro, el vídeo que decía Agustín, que hicieron sobre el libro, previo, es verdad, Teatro a ciegas, aunque se presentó cuando a finales de 2020, presentamos En primera fila en el Teatro de la Abadía de Madrid. Aprovechando eso, pues ya habían terminado de hacer, se presentó también el corto. Es un corto sobre mi afición y mi obsesión y mi pasión por el teatro. El sonido verdaderamente brutal. Me di cuenta, por ejemplo, de que al principio estaban recreando el ataque a las Torres Gemelas desde un avión. Se veía la imagen, como el avión balanceaba, ¿no? Hacia adelante, hacia atrás, se iba hacia... Fue verdaderamente fascinante, ¿no? Y el sonido brutal, pero brutal, ¿eh? O sea, como dodecafónico, yo qué sé, 80, tremendo, me pareció impactante, ¿no? Cuando yo oí aquello, por cierto, premonitorio, ¿no? Eso de que los ojos son unos ilusionados embusteros, que decía Max Estrella, a la hora de percibir el mundo, y que un ciego puede ver mejor las cosas, no, ni por asomo pensaba yo que iba a acabar estando en la piel de Max Estrella, ¿no? No concibo la vida sin
sin teatro. Para mí fue un flash, fue un boom y desde entonces no he podido vivir sin el teatro. No distingo muy bien la línea que separa el teatro y la vida. Yo creo que soy un espectador vulgar y corriente, que ama intensamente el teatro. De pronto te das cuenta de que la vida no es más que una y que se pasa rápidamente. Y entonces dices, bueno, pues voy a hacer exactamente lo que me da la gana. Y lo que me da la gana es ver teatro, ver mucho teatro y, ¿por qué no?, decir públicamente lo que te pasa, lo que te deja de pasar. En él te ves reflejado, en él vives otras vidas. La intensidad con la que se vive una cosa en el teatro no es la intensidad que se vive una cosa en una novela o en un ensayo. Eso es lo fundamental para mí. Yo no considero que nadie se haga crítico teatral para ocupar el primer plano del hecho teatral, ni mucho menos, ¿no? Yo creo que el crítico es simplemente a veces un enlace, un interlocutor, un nexo de unión entre el montaje y el público, ¿no? El crítico, no sé si en general se pone en el lugar del otro, ¿no? Yo sí lo suelo hacer habitualmente. Yo empatizo bastante porque sé que detrás de cada montaje hay horas y horas y horas y horas de reflexión, de pensamiento, de trabajo, de preparación, de acción, y eso no lo puedo olvidar. A mí hacer una crítica entusiasta o muy positiva de una obra me cuesta muy poco trabajo. Cuando resulta lo contrario, cuando es una cosa que no me ha gustado o que me ha decepcionado, entonces me cuesta en vez de una hora 7. No quiero perjudicar a quien hace de eso su trabajo, pero al mismo tiempo creo que le hago un flaco favor si no le digo de la forma más respetuosa posible, de la forma más suave posible, que no está en el camino adecuado. O sea, tengo que ser honesto conmigo mismo, ¿no? Para no contaminarme procuro no saber o saber lo menos posible de lo que voy a ver, aparte del autor y el título de la obra. Lo otro lo suelo leer después. No quiero ir con prejuicios, en el sentido etimológico de la palabra prejuicio, es decir, con juicios previos sobre nada. Ponerte a hacer una crítica de un espectáculo que está en una sala o en otra, hay aspectos en los que sí se puede ser permisivo o más comprensivo, pero otros aspectos no. En cuanto a los temas técnicos, obviamente hay muchos menos medios en el teatro off, de luz, de sonido, etcétera, etcétera, y por tanto eso no se puede jugar con la misma vara de medir, ¿no? Desde el punto de vista del espectador, creo que es una etapa de oro. Desde el punto de vista del espectador. Desde el punto de vista profesional, me parece que queda mucho por hacer y que están pasando una temporada bastante mala. Hay profesionales de todo tipo que están dispuestos a hacer casi de todo y a veces incluso sin cobrar por el mero hecho de estar activos. Los caminos del Señor son inescrutables y hay muchas formas de acabar llegando y esa puede ser una como otra cualquiera, seguramente la mejor. Antes que estar sin hacer nada es mejor hacer algo y exponerlo públicamente y exponerte al juicio del espectador. Y hay dossiers en PDF, no todos los PDF son iguales, ¿eh? Hay PDFs accesibles y PDFs que no lo son. Hay gente que se preocupa de esto y gente que no. Por mi condición de persona con discapacidad visual no puedo fiarme de lo que veo, porque a veces tengo ilusiones ópticas y creo ver cosas que luego no son tales. Me ha pasado muchas veces, ¿no? A la hora de juzgar cómo está o qué colores hay en escena o en el vestuario o en la escenografía o tal, yo no puedo cuantificar, obviamente, ¿no? Yo tengo que dejarme guiar por lo que me han dicho que va a ser. Todo esto si no me lo ha comentado, por ejemplo, Carmen, que es quien habitualmente suele ir conmigo a ver las obras, ¿no? Ese tipo de cosas en donde yo no tengo una percepción directa, no puedo pontificar, tengo que buscar, digamos, apoyo en terceros. Alguna vez he dicho que aunque se dice que la
la línea recta es el camino más corto entre dos puntos, yo en el caso de los ciegos no estoy seguro de que eso sea así. Más bien estoy seguro de que no es así. Nosotros en general, y para hacer lo mismo, nos toca trabajar bastante más. Y el hecho de no ver no implica necesariamente juzgar peor o mejor una obra de teatro. Nos atribuís bastantes más virtudes de las que realmente tenemos, ¿eh? Me dedico a la crítica teatral porque creo que puede aportar algo. Es verdad que uno tiene cierta experiencia y si es capaz de generar la ilusión que un día uno tuvo cuando fue por primera vez al teatro y que después poco a poco se ha ido renovando, intensificando y acrecentando hasta, en fin, hasta fases ya que casi son indescriptibles, ¿no? Pues mira, creo que eso en la medida de lo posible me corresponde hacerlo. Una cierta responsabilidad social, digamos. Cuando alguien te pone delante de mí y me presenta un trozo de vida delante de un escenario como este del Teatro de la Comedia, me emociono, me conmociono, o sea, a veces se me saltan las lágrimas, ¿no? Yo estoy contento con lo que soy, que es sencillamente público que expresa en voz alta y de manera justificada las impresiones que le ha producido un montaje. No más ni menos. Para mí el teatro es placer, es un juego, es conocimiento, es sabiduría y es amor para mirar y para mirarse. Muy bien. Estupendo, pues yo creo que después de este así, perfil artístico, vamos a decir, y personal que hemos tenido, sí quería comentar sobre el libro de José Miguel. Es que yo sí he visto ahí una vertiente indudable del periodista, en el sentido de la estructura que tiene, de los entrecomillados, las introducciones, luego ya las propias entrevistas de esa cincuentena de personas que participan en todo lo que es el hecho teatral, ¿no? Y con respecto a eso sí me parece interesante la parte de los testimonios en primera persona, que es lo que más abunda en el libro, con respecto a muchas publicaciones más de tipo ensayo, más teóricas, vamos a decir, o quitando las biográficas que se refieren a una sola persona, pero no es fácil encontrar un abanico de personas y sobre todo, como se menciona en el prólogo, que vayan en todos los aspectos relacionados con el teatro, no solo las personas más visibles, pues actores, directores, dramaturgos quizá, sino el resto de personas, los iluminadores, todas las esquinas del teatro, que algunas imaginamos y no vemos y otras ni siquiera imaginamos, sobre todo las personas a lo mejor más profanas. Y en ese aspecto da una idea, hay incluso ejemplos de un espectador del teatro amateur también, que daría probablemente no desmientes para otro libro, y eso a mí es una de las cosas que más me ha interesado. Luego, por otra parte, digamos que los testimonios directos de personas que están haciendo cosas ahora mismo, cuando se hizo la entrevista, cuando se publicó el libro y ahora también, que son personas, digamos, de grandes proyectos, de proyectos de mucho presupuesto y de proyectos de menos presupuesto, pero que dan una idea global de todo lo que es el mundo del teatro hoy, como dice el propio título. Y bueno, no me extiendo más, lo importante yo creo que es que todos los que estáis ahí, pues hagáis las preguntas o preguntéis o manifestéis vuestras ideas o sugerencias para que José Miguel las comente. Y yo por abrir con algo sí me gustaría por empezar con una pregunta suave y después ya es vuestro turno. Y la saturación, ¿no? Claro, te diría, porque aparece con en varios de las personas que son entrevistadas, aparece, ¿no? De una u otra manera, y es la relación entre la cultura y el poder. Y la implicación que tiene eso en lo que se produce, lo que no se produce, cómo hay que llevar a cabo las producciones y demás. Y con eso podemos empezar y luego es vuestra palabra. Te dejo el micro. Pues bueno,
Voy a contextualizar un poco más el libro, que tú has hablado, me parece, con muy buen criterio de lo que has encontrado, que es justamente lo que buscaba, ¿no? Pero la idea, el libro lo escribí, mejor dicho, lo proyecté hacia mediados de 2017 y lo acabé a principios del 2020. Al final han sido, sí, 50 y tantas entrevistas de personajes que tienen que ver muy directamente con el teatro, desde dramaturgos, actores, actrices, escenógrafos, directores de escena, siempre hombres y mujeres aproximadamente, y eso lo cuidé mucho. En estos tiempos que estamos es para hacerlo, ¿no? El que sea 50-50, ¿no? Mitad y mitad más o menos de hombres y de mujeres, ¿no? Pero pasando por regidores, jefas de sala, taquilleras, iluminadores, videoescenistas, gente que se preocupa del sonido, y como es verdad, sin el principal objetivo de cualquier espectáculo teatral, al fin y al cabo, es el público. Yo creo que sin público no hay teatro. Y como podría faltar un espectador. Y ese espectador que busqué es un profesor de un instituto de secundaria de Soria, que habitualmente ve casi tanto teatro como yo, pero con un valor añadido. Y el valor añadido es que tiene que desplazarse. O sea, él en Soria ve teatro, pero no solo lo ve en Soria, viene a Madrid con mucha frecuencia, va a Barcelona, va a Zaragoza, va a Pamplona, yo qué sé, se recorre, pues, no sé, es común en él, 200 kilómetros para allá, 200 kilómetros para acá, y a lo mejor como un exceso, algún día que otro, pues además come o cena en el sitio donde va a haber teatro, ¿no? Y con todo eso lo que quería al final es, efectivamente, pues poner sobre la mesa un montón de cuestiones que quizás podría yo haber hecho de forma directa, pero que seguramente tendrían muchísimo menos valor que si lo hacía como lo hice, haciendo que toda esta gente que tiene que ver con el teatro y que están en primerísima línea, uno desde hace muchos años, otros no, son incipientes, pero a mí me parece que tenían que estar aquí también, porque también he cuidado mucho eso, de que haya gente de 50, pero también de 25. Y los hay, que claramente pues, son personas que van a ser referentes dentro de 10, 15, 20 años, ¿no? Y eso lo he conseguido, yo creo que con cierta metodología. Yo no sé si algunos me dijeron que iban a venir aquí, de los que forman parte del teatro, y si miento, me gustaría que lo dijese públicamente y que dijera, oye, pues no, contigo no fue así, yo no lo percibí así por lo menos, ¿no? Me planteé cuando hacía las entrevistas con las personas, primero no quería presión temporal, no quería que dijeran, no, tenemos media hora para hablar. No, yo les decía, no, una tarde o una mañana. Luego al final utilizábamos un par de horas, o 2 horas y media, o 3, o hora y media, no lo sé, según los casos, ¿no? Pero no quería que fuera una entrevista al uso. Lo he pensado después, yo siempre digo que soy periodista y escritor, creo que a partir de ahora voy a decir que soy periodista, escritor y entrevistador. Porque lo de la entrevista es un arte, ¿verdad? Eso, pues, por cierto, es una obra de Mallorca, ¿no? El arte de la entrevista. Un arte que consiste fundamentalmente en ganarte la confianza del interlocutor en muy poco tiempo. Para eso tienes apenas 10 minutos. En 10 minutos la persona tiene que entregarse en tus brazos, o prácticamente, ¿no? Y en segundo lugar, no defraudar esa confianza que el entrevistado ha puesto en ti, ¿no? Y a partir de ahí, y en general me lo han dicho muchos de ellos, dice, joder, es que tienes una facultad de envolver que se me pasa la noción del tiempo. Y de pronto, y digo cosas que no sé qué he dicho. Y bueno, no te preocupes, les digo siempre al final que no... De hecho, algunas de las personas que aparecen en el libro, les dije, mira, tú afirmaste esta expresión que he puesto entre comillas y que está en la página 3. Revísala, por favor, y dime si sigues pensando lo mismo o mejor lo quitamos. Porque yo veía, por ejemplo, que ciertas afirmaciones comprometían y mucho al personaje o a la compañía de la que formaba parte, con su comunidad autónoma, con el ministro de Cultura, con lo que sea. Entonces querría que lo pensaran 2 veces antes de que después se arrepintieran y dijeran, yo no he dicho eso, y como siempre le echan la culpa al periodista. Y eso no es así. Y bueno, alguna de esas personas finalmente lo reconsideró y dijo, sí, en verdad, no pierde mucho esto porque quitemos esta frase y lo dejamos como tú dices, perfecto. Y así, ¿no? Así es que sí, eso del poder, pero no solo el poder, el carácter religioso del teatro, la formación, o sea, es que hay tantos y tantos y tantos temas. No sé, aquí por ejemplo hay algunas personas
Nieves, por ejemplo, Sonia, que han escrito y han hecho una visión crítica del libro, y lo han hecho público además, y que dicen, coinciden ambas en decir que un libro como este posiblemente fuera necesario en las escuelas de teatro, porque de una manera no pedante, no insoportable, no académica, sino de una manera abierta pero profunda, se abordan todos los temas que tienen que ver con el hecho de poner encima de un escenario una obra teatral. Y creo que en buena medida pues lo conseguí. Lo que pasa es que me costó eso, 2 años y pico y casi 800 páginas, o sea que tampoco es ninguna tontería, ¿no? Pero bueno, sí, estoy contento, finalmente estoy contento con el hecho de haber publicado este libro y en estas condiciones, aunque bueno, al final, pero bueno, esto lo voy a solucionar pronto, no os preocupéis, ¿eh? Si lo queréis intentar buscar, pues hacerlo a través de Amazon, o buscando la editorialista libros, a ver si sois capaces de conseguirlo, pero yo creo que en un plazo, digamos, medio, habrá reedición, y si no de una forma, pues estará de otra y estará asequible a cualquiera y sin ninguna duda, vamos, pero sin absolutamente ninguna duda. Bueno, y una vez dicho esto, y con esta pregunta tan suave, ahora espero que vengan las dudas, ¿no? Así que si no pregunta o quiere comentar alguien algo, puede seguir tú. Y si no, sí, pero tengo una pregunta. Sí, no sé si se oye bien o tenemos... Hay un micro por aquí. Sí, no, pero se oye el menos. Sí. Vale. Pues que, a ver, claro, como dices que eres tan apasionado del teatro, por ejemplo, hay determinadas personas, o sea, que tú las conocías personalmente o has tenido que contactar con ellas y pedirles... porque, por ejemplo, yo sé por Agus que has entrevistado a la directora de Tribuñe, Irina, que yo la conozco también personalmente. Y por eso digo yo, o sea, claro, es que son personas como una persona tan concreta que quería saber solo si te unía ya algún conocimiento con ellas o has buscado, ¿cómo has hecho para buscar? No, yo a toda esta gente conocía su teatro, obviamente, si no estarían ahí, porque sí, ya, no lo he dicho, pero debo decirlo, ahí son todos los que están, pero no pueden estar todos los que son. O sea, hay mucha otra gente que me hubiera gustado también que formara parte, pero entonces se acabaría haciendo eso, pues una enciclopedia del Diderot, yo qué sé, o algo así, ¿no? Muchos tomos y es absolutamente imposible, ¿no? Y sí que los conozco, pero a todos los conozco a través de su teatro. Personalmente, pues puedo decir que no conocía a ninguno. Y también puedo decir que después de esa charla intensa y profunda, tengo bastantes amigos entre todas las personas que aparecen ahí. Sí. Se han abierto, o sea, cuando les has planteado que les querías entrevistar, la mayoría... Sí, pero vuelvo a repetirte que eso no es periodismo, creo que es entrevista, es el oficio de entrevistador, que como decía antes es muy específico, necesitas, bueno, primero tener una cierta formación, llevar preparado de qué vas a hablar, con quién vas a hablar, pero al mismo tiempo tener muchísima cintura y todo lo que tenías pensado hablar y preguntar, desecharlo y irte por otro camino, porque la persona que tienes enfrente pues descubre rápidamente que es mejor irte por aquí que irte por allá. Entonces ese tipo de cosas, ese ejercicio hay que hacerlo de forma permanente, ¿no? Y creo que modestamente se me da bien, lo hago mucho, sí. Vamos, de hecho, de los 10 o 12 libros que tengo publicados, hay casi la mitad que tienen de base la entrevista, no solo la entrevista, porque a veces combino la reflexión con la entrevista, pero también entrevistas, sí. Digamos, me siento muy cómodo. Entrevistando a la gente me siento muy cómodo, probablemente porque ha sido una especie de extinguir. Soy de los que me gusta más escuchar que hablar, aunque parezca lo contrario. Perdona, yo es que me refería antes de la entrevista, o sea, cuando tú los llamas, no los conocía. De hecho, a ellos los conocía, vuelvo a repetirte, por el teatro, o sea, por lo que había visto de sus obras, lo que habían dirigido, lo que habían actuado, pero a ellos personalmente yo no los conocía, prácticamente a ninguno. ¿Qué ámbito de teatro, o sea, qué ámbito te interesó más? O sea, que evidentemente los conoces, ¿no? Pero de repente, ¿en cuál dijiste? O sea, ¿cuál te dejó un poco más fascinado? ¿Cuál te interesó más? Los conozco todos porque yo soy un espectador de teatro desde hace más de 40 años. O sea que yo no es que acabo de llegar a la crítica teatral hace 8 nada más. Cuando me jubilé, o me jubilaron, aquí en la 11, pues prácticamente de forma inmediata decidí, como creo que decía por ahí en el corto dedicarme a hacer lo que me dé la gana.
y a mí me encantaba el teatro, me sigue encantando, y desde entonces hasta aquí, que han pasado 8 años, pues probablemente son más de 1500 las obras que he visto y que he criticado públicamente, y probablemente quizás a 2000 no lleguen, ¿no? En el primer libro que citaba antes Agustín, que ahora me dijo, por cierto, que tuviese buen cuidado de decir que es dramaturgo. Bueno, yo digo que es dramaturgo y lo es, pero digo también que es un actor como la popa de un pino, ¿eh? Yo he visto pocos actores de lo que hay de Agustín. No, a mí me dejó fascinado, y no sabía yo además de esa vena artística de Agustín cuando lo conocí, que hacía la fibra, lo comentábamos antes, de 30 o 32 años, cuando yo dirigía una radio que era Canal 11, que Agustín se postulaba allí como periodista, ¿no? Estuvo con nosotros un tiempo, pero al final lo dejó, y luego nos volvimos a encontrar por otras vías y tal, y entonces ya sí que descubrí esa pasión de Agustín por la actuación, y bueno, me parece muy bien, ¿no? Pero bueno, todas son etapas, ¿no? Ahora me interesa más escribir y me parece estupendo, pero aún escribiendo, actores, yo creo que los actores es como los curas o los maestros, eso imprime carácter. Aunque quiera, no va a dejar de ser actor nunca. Eso es así, ¿no? Sí, yo a propósito de eso quiero decir que a mí de lo que me ha servido la etapa anterior, y por eso lo decía, yo prefería poner lo de ahora que no en un nombre, hacer un mini currículum, sí me sirvió estar a un lado de la escena para interesarme y profundizar sobre el otro. Y cerrando ese por unir varias de las preguntas que han sido hasta ahora, si quería decir el entrecomillado que tú elegiste, que me parece una mezcla estimulante de realismo y de belleza, que dijo precisamente Irina Kuberskaya, que es que el teatro es la forma, es la manera... Empiezo otra vez. El teatro es... Voy a empezar una tercera vez. El teatro es la manera más digna de arruinarse. Oh, qué Genial. Sí. Y ya me callo otro rato. No, totalmente de acuerdo. Es que, bueno, cada cierto tiempo me parece que es AIG, la entidad que hace encuestas muy profundas y con mucha gente y tal, de cómo van las cosas respecto a la forma de vida, entre los profesionales del teatro y tal, ¿no? Y es desoladora. Cada año, que creo que es cada 2 años o así, la realidad que se toma es absolutamente desoladora. Por eso decía también ahí en el corto que desde el punto de vista de los espectadores, yo no sé si hemos vivido alguna vez en la historia de España una etapa mejor de teatro, ¿no? Porque la oferta es, al menos en las grandes ciudades, Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla, Málaga, es amplísima, hasta el punto de que es difícil, vamos, las salas, las compañías se pegan casi, porque los críticos vayamos a decir algo de las obras que se presentan en sus escenarios. O sea, hay veces que, hombre, no te ponen una alfombra roja, pero poco le falta, ¿eh? Muy poco le falta, ¿no? Por el mero hecho de que vayas, no ya de que digas cosas buenas. Si las dices mejor todavía, por supuesto, pero por el mero hecho de que vayas, ¿no? Y como hay tal cantidad en las salas pequeñas, eso se agudiza, por supuesto. Esto que acabo de decir en el Teatro María Guerrero, en el Teatro Español, en el Teatro de la Comedia o en la Abadía o yo qué sé, probablemente no cuente, ¿no? Pero en todas las salas alternativas, todas las salas off, desde luego que sí, ¿eh? O sea, es que no damos abasto, es prácticamente imposible, ni siquiera yendo, como a veces he ido yo, pues 6, 7, 8, hasta 8 veces, algunas veces repetido 2 cosas en un día, y no solo eso, sino que yo creo que debo ser el único crítico de Madrid que escribe sobre absolutamente todo lo que ve. En la edición digital del libro anterior decía que tiene conexión con En Primera Fila, que es el que se supone que estamos presentando hoy, Teatro a Ciegas, que es una especie de autobiografía vinculando el mundo de la ceguera y el mundo del teatro, que me vio obligado a escribir porque la gente, estos directores, estos actores, estos escenógrafos, iluminadores y tal, con las que entraba en contacto antes, para otras cosas, no pensando en el libro, cuando me conocían personalmente, en general, solían quedarse un poco trastocados, diciendo, joder, no puede ser, este tío no puede ser, pero ¿cómo tal? Pero eso yo creo que a veces, como decía también ahí, los videntes a los ciegos nos atribuyen más facultades de las que en realidad tenemos, ¿no? Solamente cada uno se las apaña como puede, eso cualquiera de los compañeros que estáis aquí lo sabéis exactamente igual que yo, no tenemos las mismas facultades y cada uno las utiliza
pues como sabe y como puede, ¿no? Pero no sé por qué la gente que ve tiende a maximizar nuestra voluntad, nuestro esfuerzo, incluso nuestra capacidad. Y no es así, lo digo claramente y sencillamente, ¿no? Si eres idiota, pues eres un ciego idiota. Y si eres listo, pues eres un ciego listo. Pero no porque seas ciego eres más listo ni más idiota. No tiene nada que ver, no tiene absolutamente nada que ver, ¿no? Entonces me vi obligado a escribir ese libro porque, como digo, la gente no daba créditos, los pillaba un poco con el pie cambiado cuando veían que el crítico que tanto le había gustado, o lo que fuera, no le había gustado, lo que acababa de decir, pues era un tipo que además no veía. Y entonces dije, bueno, sí, esto es así, pero tampoco es para tanto. No... Y esa es la única razón que me di, por la que me vi obligado a escribir ese libro, que a la gente le acabó gustando bastante, ¿no? Y en la versión digital de ese libro ponía enlaces a todas las críticas que hasta la fecha, que me parece que se salió en 2017 o algo así, después el editor murió. No era muy mayor, pero murió. Fumaba mucho, bebía mucho, en fin, era candidato a morir joven, pero quizás no tan joven, ¿no? Y desde luego fue absolutamente inesperado e inopinado que desapareciera tan pronto de entre nosotros, ¿no? La editorial se llama Esperpento, esa editorial se cerró y obviamente yo voy a hacer alguna que otra edición, pero sin tocar una palabra o prácticamente ninguna palabra de la parte primera, pero sí la parte segunda, que completaré hasta la fecha de publicación todos los enlaces del resto de obras que he ido viendo, que seguramente serán ya más del doble de las que aparecían en la primera edición, ¿no? Así es que de eso sí que me precio, de escribir absolutamente de todas menos de una. No voy a decir cómo he titulado, para que no tengáis, pero de una no escribí. Os puedo contar la historia adyacente, ¿no? Un productor que me escribió por el orden de 6 veces, por correo electrónico. Mira, que estamos en tal teatro, hemos cambiado, a ver si te acercas, por favor, pásate, te va a encantar, ya lo verás, tal, no sé qué. Bueno, al final, por pesado, dije, bueno, joder, este tío no me lo quito de encima, voy a ir un día y ya está, ya que no me dé más la vara. Entonces me pareció tal bodrio lo que vi, que le dije, mira, lo siento, a ti te lo voy a decir, me parece infumable, me parece absolutamente penosa, lamentable, yo no sé cómo tenéis tanto éxito del público. A mí me parece que desde mi punto de vista, y lo voy a decir, tú eliges, si quieres que escriba, escribo, si no quieres que escriba, no escribo. Y dice, no, pues cuando me dicen, mejor no escribas. Así es que es la única obra de las 1800, por ejemplo, sobre la que no he escrito. De otras, y de afamados directores y tal, he escrito cosas, digamos, no muy buenas, razonables, porque me parecía que se cedía a la gente a la hora de calificar y de pontificar sobre tal o cual montaje, ¿no? Pero aún con esas, yo soy humilde y lo digo con la boca grande, no pequeña, lo digo de verdad, o sea, porque lo siento. Yo no me considero un profesional de la verdad. Yo soy una persona que va mucho al teatro, que sabe mínimamente de teatro y que lo que ha visto pues lo explica y lo dice y se acabó. Y lo dice con respeto y lo dice con convicción y con razones, pero puede que no tenga razón y hay otros que tengan razón. Al final son los espectadores que te siguen, que a veces son también lectores de prensa digital y tal, y entonces eligen su crítico de cabecera. Dicen, bueno, yo lo que diga porque las 10 veces que he ido he estado muy próximo a la percepción que él tenía, pues me fío de este y sigo este y ya está, ¿no? A veces incluso la última vez, bueno, lo comentamos, ha salido Sonia estuvimos el martes pasado viendo una cosa en Nave del Matadero y le comentamos a ella y a Paco, a su marido, que fuimos juntos, aunque estuvimos separados dentro del teatro, que al vernos hablar a Carmen, que es mi mujer, y a mí y a un compañero que se nos puso al lado, rápidamente se volvieron 3 o 4 mujeres que estaban delante de nosotros y anotaron cada una de las cosas que íbamos diciendo de tal o de cual obra. ¿Y qué más vais a ver? ¿Y qué menos vais a ver? Pero así es. Es curioso, debe ser que la pasión se expande con facilidad, como el aceite en el agua, ¿no? Tú que eres un experto... Menos de lo que tú crees, seguro. No, tú déjame. Tú que eres un experto como espectador y por supuesto también como entrevistador, siendo que eres escritor, ¿cuándo te vas a arrancar a hacer una obra de teatro?
Anda. No, nunca. Yo no. Muy bien. Creo que cada uno debe de saber sus posibilidades y sus límites, sus limitaciones, ¿no? Yo no... Bueno, primero, que eso es muy común entre los espectadores teatrales, son mitómanos. O sea, en general, con tal de hacerse una fotografía, de besarse, de abrazarse, con este, con el otro, con el de más allá, pues lo mismo dan dinero, dan vida, lo que sea. Creo que no tengo yo ni una sola foto con ninguno de los personajes con los que estoy con cierta frecuencia, con los que hablo con cierta frecuencia, y que me cojan el teléfono cuando me da la gana. Y no tengo ni una foto con ninguno. O sea, yo de mitómano, nada. Y no estoy en la crítica porque no soy capaz de escribir como un drama o... Ese bonito que siempre se dice, los que critican de algo es porque no lo pueden Claro, hacer. no son capaces, pero no siempre. no saben subirse aquí a esta, no pueden hacer de actores y se meten a críticos y tal. Pues no sé si sea verdad, en algunos casos puede que sea verdad, no lo sé. No tiene por qué. Yo no aspiro a... No sé si acabaré algún día haciendo alguna obra dramática, no creo. Porque yo, vamos, como bien sabéis algunos o bastantes, me siento cómodo en el ensayo, me siento cómodo en la entrevista, me siento cómodo en el artículo y creo que es lo que mejor hago. Entonces, no quiero ni escribir una novela ni escribir una comedia o un drama. Podría hacerlo sin ninguna duda. Bien, ya lo dudo. Por eso es por lo que no lo hago. ¿Por qué has dejado de lado a la poesía? La poesía, yo nunca he escrito una poesía, aunque todo el mundo me dice que soy poeta, no sé por qué. No he escrito nunca una poesía, bueno, perdón, en la adolescencia, copiando a Lorca, a Unamuno, así, haciendo alguna Becker, cambiando algunas palabrillas y tal, entonces para que pareciera que yo era más listo y más... Pero no, yo no me siento poeta. Creo que es lo más difícil, por cierto, ¿eh? Escribir poesía, uff. Yo también lo creo. Es muy complicado. Y tú tienes por ahí uno que eso sabe bastante. Hombre, ya lo creo. Hola, mira, soy Paloma Pedrero, dramaturga y directora. Hola, José Miguel. ¿Qué tal, Paloma? Es una de las que me prometió que vendría Agustín y aquí la tienes, ¿eh? Pues muy interesante. Yo quería comentar una cosa sobre lo que has dicho antes del público que se sorprende tanto de que pueda un crítico teatral serlo sin ver. Y bueno, yo, como bien sabes, no veo, pero tengo una insuficiencia, o sea, una deficiencia, veo poco, pero bueno, cada vez menos he visto bien, ahora veo menos y tal, pero lo que dirijo teatro, y lo que quería comentarte es que, no sé si te lo había dicho el día que te conocí, porque nos conocimos hace poco en un estreno. No digas eso de que nos miramos a los ojos y todo eso, sino a ver qué van a pensar. Claro. Sí, nos miramos. Los que no ven. Sí, bueno, para mí, yo tengo, claro, especial devoción por las personas que tienen esta historia, ¿no? Con la que yo comparto, ¿no? Pero yo, desde hace mucho tiempo, cuando estoy dirigiendo y no sé, veo que algo no funciona y no sé qué es, cierro los ojos. Cierro los ojos y escucho. Entonces, esto lo comento siempre y a mis actores, a la gente les sorprende y les digo, dejarme, hacerme la escena otra vez. Y entonces me pongo las manos, agacho la cabeza y escucho, porque la imagen te puede engañar, pero la voz... Lo que decía más Estrella, ¿no? Eso de que los ojos son unos embusteros, ¿no? Es así, nunca te engaña, porque en la voz están las emociones muchísimo más nítidas, muchísimo más esenciales que en el gesto. Yo cuando me quedé... Bueno, yo también tuve un proceso paulatino de ceguera, ¿no? Sí. Yo empecé con 20... Bueno, yo tengo tenía gafas de culo de vaso, sí, con 10 o 12 dioptrías, con 3 o 4 años. Cuando llegué a los 15, 16, empezaron las lentillas duras y me cambiaron las gafas por la lentilla. Sí. A los 27 perdí la vista en un ojo y ese mismo año tuve otro desprendimiento de retina en el segundo ojo que me dejó viendo pues un 15%, un 10%, una cosa así, ¿no? Sí. Hasta 2 o 3 o 4 años después no perdí la suficiente visión como para poder formar parte de la organización de ciegos de la ONCE
Y sí, del 82 al 85, una cosa así, ¿no? Y después he tenido más vicisitudes. Llegué a perder la vista totalmente del otro ojo, la llegué a recuperar. Ahora tengo visión excéntrica, pero vamos, apenas veo bultos y luz, no veo figuras humanas, ¿no? Sí. Y para mí, sobre todo al principio, cuando un joven periodista con 27 años, que tenía un futuro seguramente de relumbrón, en la radio, en la televisión, como le pasó a otros compañeros míos, por cierto, bastante peores que yo, y eso de paso. Y yo sí que lo pasé mal, lo pasé muy mal, porque yo creía que la vista, en fin, se centraba prácticamente el 90% de las fuentes de información, de lo que te ocurría, de las sensaciones de amistad, de peligro, de seducción, de todo a la vez, ¿no? Creía que era la vista, pero me di cuenta muy pronto, a lo mejor en un año o 2 años, sí, lo que tú dices. Probablemente, y esa es mi teoría, a lo mejor estoy equivocado, ¿no? Es porque, digamos, el común de los mortales, la gente que ve, no se da cuenta de todo eso que expresa con su voz. Claro. Si se diera cuenta, yo habría desarrollado los mecanismos para fingir como finge con la vista. Claro. Te está sonriendo con la cabeza y dices, hijo de puta. Eso en general con la voz no se puede hacer. Pero vuelvo a repetir porque creo que ellos no lo hacen. Claro. Y luego fíjate, otra cosa, ayer escribí un artículo para mi periódico que se llama Sociedad Miope. Yo también era una miope magna, me pusieron las gafas con 3 añitos. Hombre, somos 2. Sí, con 3, llevaba a los ojos lentillas duras, de esas que había durísimas, que no sé ni cómo soportaban los ojos. Que casi no podían ni cerrar los párpados, ¿no? No podías, es que vas con los ojos abiertos de lo... Como una serpiente, ¿no? Sí, era una cosa tremenda, pero yo, para mí vivir la adolescencia con unas gafas de culo de vaso, era una cosa tremenda, bueno, como para todos los seres humanos, ¿no? En la niñez, ¿no? Ahora se llama bullying, antes te decían 4 ojos, no sé qué, de los piojos, ¿no? Y era todo como bastante. Pero, fíjate, y Agustín, también lo sabrás. Sí. Yo de vez en cuando doy talleres de formación para autores y autoras de teatro, ¿no? Lo haces con mucha frecuencia, ¿no? Sí, lo hago con bastante frecuencia y siempre les digo que el sentido del dramaturgo es el oído. Y es de pura lógica, o sea, pensar que está trabajando con lenguajes, que está trabajando con el lenguaje de la calle y con muchos lenguajes diferentes, porque creas muchos lenguajes diferentes de personajes distintos, de diferente edad, contexto, no sé qué, y donde tienes que estar, porque si no, la obra se hace inverosímil. Es muy importante la forma de hablar. Que la forma de hablar sea orgánica. Luego tú ya, si te sale, porque tú tienes esa beta y luego te sale la poesía, pero la poesía no está en la forma de hablar exactamente. O sea, puede ser mucho más poético una forma vulgar, pero que sea coherente, que sea esencial, que cuando intentas dar un lirismo en el teatro a los diálogos, ¿no? Entonces, yo siempre les digo, tenéis que escuchar, ir por la vida en el autobús escuchando, en el metro escuchando, de viaje escuchando, en la escucha está el dramaturgo, ¿no? O sea que entiendo que... Eso es porque la gente se ría solo de sus ojos. Exactamente, y ahí no está, ahí no está. Bueno, y además cada vez el mundo es más visual, o sea que esto es, claro, eso lo sabemos nosotros porque no nos quedó otra, nos hemos ido enterando, pero si no, el mundo de hoy en día es cada vez más visual. Claro, y vivimos de pantalla en pantalla, entonces, y cada vez se escucha menos y se mira más. Y es un empobrecimiento de pero es que yo lo que digo es que es ir hacia la ceguera, hacia la ceguera del alma, del ser, ¿no? Porque... Eso conecta con el próximo libro que presentaré y el cual ya lo nota por ahí, esa de antología de soledades. Sí. Efectivamente, creo que cada vez la gente escucha menos. Y cada vez es que nadie le interesa a nadie. Bueno, salvo rarísimas y raras excepciones, una de las cuales es Paloma, que tiene una sensibilidad especial y que hace cosas extraordinarias, con gente... digamos, fuera de los cauces habituales de la sociedad y que está siendo... Cuéntalo tú si quieres, Paloma, que lo voy a contar yo, ¿no? Si estás tú aquí. No,
Es que tú eres el protagonista y yo quiero hablar de... El protagonista es el teatro. Y alguien que va al teatro de primera fila porque no ve, bueno, juego con eso, porque no ve y porque lo veo muy de cerca, porque veo mucho, nada más. No, y además tienes una cosa maravillosa. Yo quería decir dos cosas de ti, ¿no? Una cosa maravillosa es que no pierdes la pasión por el teatro, o sea, que te sigue encantando, que vas feliz, porque cuando llevas mucho tiempo en una cosa y ves mucho teatro, es como todo, también vas perdiendo la pasión, o sea, y José Miguel siempre que va al teatro va feliz, o sea, es capaz de irse de un espectáculo a otro en el mismo teatro y luego si puede ser... Bueno, procuro evitarlo, pero sí. Sí, pero yo soy capaz, sí. Eres capaz. Y luego, que es un remanso de paz leer sus críticas, porque es una persona que no va con el hacha. Pero sé ir con el hacha, ¿eh? Pues parece que voluntariamente no quiero ir con el hacha, ya lo he dicho antes, yo respeto mucho, o sea, joder. Yo llego allí en 1 hora y media o en 2 horas, no soy de raro, 1 hora y cuarto, 1 hora y media, tengo que acabar juzgando un trabajo de meses, pensando, reflexionando, criticando, no de una persona, sino de un grupo de personas. Joder, eso exige un respeto, merece un respeto por lo menos, ¿no? Que os podéis haber equivocado, o al menos en mi modesta opinión, pues también tengo que decirlo. Pero tengo que decirlo sin perder el respeto nunca, y desde luego teniendo siempre en cuenta, pues eso, que ese es vuestro modo de vida, y que alguien no puede así de la noche a la mañana hacer sangre. Es que no puedo, es que no puedo, yo no puedo. O sea, es que no te sale, es que no va contigo, y sobre todo creo que un crítico... Ahora ha cambiado mucho la cosa, porque ahora los críticos... Para empezar se llama crítico a gente que no es crítica. Eso claro, ¿no? Claro, pero es que yo estrené la primera obra en el año 85, que era cuando iban todos los críticos el día del estreno y sacaban la crítica al día siguiente. Y aquello era tremendo, porque yo lo recuerdo como de un acto de crueldad. Y a ver quién era más cruel de todos, A ver ¿no? quién era más cruel. O sea, era... yo la primera obra que estrené, me pusieron a parir, pero yo no entendía por qué. ¿No has hecho vudú con ninguno de aquellos críticos? No, pero sí, yo tenía 25 años, imagínate, bueno, si era... Razón de más. Claro, y me acuerdo, porque yo ahora esas críticas en aquel momento no las quería tener, me hacían daño. Claro. Pero os estoy hablando de Arotecle, os estoy hablando de López Sancho, os estoy hablando de esa época, que eran críticos de los grandes periódicos nacionales, que además se ponían todos juntos, no podías hablar con ellos, eran como seres... no se levantaban, no aplaudían. Por supuesto no aplaudían, por supuesto no podías saludarles. Y por supuesto eran como dioses. Y yo recuerdo, y siempre lo cuento, que ahora te lo voy a contar aquí, que un crítico de estos importantes se dedicó a insultar a los personajes de la obra. Sí, estaba tan enfadado conmigo y decía literalmente, que se me ha quedado grabado, decía: el marido es un maricón como la copa de un pino y ella es una tonta que no se entera de nada. Yo hacía la protagonista femenina, entonces yo creo que era como una manera también de... Y aquello te podía, una crítica de este tipo te podía hacer que el espectáculo cayera, o sea, que no tuvieras posibilidad de hacer una gira. O sea, que el poder que tenían los críticos en aquellos años, y tú lo sabes, José Miguel, era un poder tremendo. Tremendo, o sea, podían hundirte un espectáculo al final por su propio criterio personal, porque un crítico no deja de ser una persona que tiene una manera de ver las cosas y un gusto particular. A mí no me gusta todo lo que veo en el teatro, pero yo no me atrevo a decir esto es malísimo. Yo puedo decir a mí no me gusta, a mí personalmente no me gusta. Pero cuando se sienta cátedra porque sabes que tienes un poder, eso es muy difícil de sobrellevar para la gente del teatro. Por eso hablabas tú de la alfombra roja, ¿no? Es como si le invito, si le pongo la alfombra, por lo menos no me va a destruir, ¿no? Creo que eso ha cambiado, que ya sois humanos los críticos y... Sí, sobre todo yo. Y sobre todo, y también hay críticas en aquel entonces, o sea... Pero hay algún crítico que, no podemos poner nombres, pero que está más cercano a aquella época que a esta, ¿no? Que a mí, vamos, ¿no? A esta época tampoco yo sé. Bueno, yo también tengo una ventaja. Yo soy un freelance, voy por libre, soy una persona nada gregaria, yo odio los estrenos, puedo ir a todos los estrenos y los rehuyo,
porque no me gusta lo que veo alrededor. El postureo ese. Exactamente, entonces procuro no ir a los estrenos, quiero que estén 5, 6, 7, 8, 10 días después, porque lo veo más tranquilamente y no tengo que estar pendiente. Además, tengo una sensación de franca desventaja, porque yo no tengo ni idea de quién coño tengo al lado. Claro. Y normalmente los que tengo al lado saben a quién me tienen ahí, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, me siento incómodo, y como me siento incómodo, pues lo evito, y ya está, ¿no? Pero vamos, no sé qué iba a decir con esto. Así, bueno, hay alguna directora de renombre, nacional e internacional, cuyos 2 o 3 últimos espectáculos me han parecido especialmente nefastos. Algunos los tienen extraordinarios, pero no sé por qué. Y yo lo he dicho, y no ha pasado nada. O sea que tampoco, joder, que hay que saber decir las cosas, claro, sin ofender y punto. Y a partir de ahí vuelvo a repetirlo, con la humildad suficiente de decir, bueno, es lo que me ha pasado, o no tuve ni ese día, o no lo tuve yo. Porque yo también me cabreo, yo también discuto con mi mujer, a mí se me muere mi madre, mi padre, mi no sé qué, y voy al teatro. Y no es igual al teatro el día que está muerto tu madre que el día que no está muerto tu madre. Claro. Eso está claro, ¿no? Pues no percibes lo mismo, claro. Lo que tampoco puedo es estar yendo a ver 5 funciones del mismo espectáculo, ¿no? Para nada. Sí, pero yo me permito decir a todo esto que las cosas son muy diferentes y seguramente lo hubieran sido para ti en su momento, y si independientemente de que sea más drástico o menos drástico, se tenga más en cuenta el trabajo que hacen los demás o no, a la hora de criticar el estilo, nunca se debe perder, porque si nunca se pierde el estilo, nunca se hiere. Entonces, una cosa es herir y otra cosa es criticar. Eso en general. Luego también hay gente que espera de una crítica mucho más de lo que es una crítica. Una crítica no es un ensayo sobre lo que acabas de... No puedes dedicarte a escribir 20 páginas, que podrías hacerlo, pero entonces no hacías otra cosa. No sería crítica, eso es otra historia, ¿no? Entonces una crítica es una impresión inicial, digamos, holística, sobre un espectáculo en el que debes ponderar lo que a ti te ha transmitido ese espectáculo. Y punto. Nada más. Y eso tiene todo el valor y el mínimo valor que tiene eso. Punto. Nada más. No hay que ni es más ni es menos. Yo no quiero cuando sea mayor parecerme a Paloma, ya me gustaría. Pero vamos, que cada uno hace lo que puede o lo que quiere. Esto. O sea, yo creo que la crítica es necesaria. A mucha gente se le anima a ir al teatro por una buena crítica. Eso no cabe ninguna duda. Eso está clarísimo, ¿no? Y por otro lado, pues tampoco es lo que diga un crítico va a misa. ¿Por qué va a ir a misa? Ni uno ni otro, vamos, absolutamente ninguno, ¿no? Además, para eso están ahí, no sé, ¿cuántos podemos estar en Madrid? A lo mejor 10, 15. Bueno, pues cada uno que se acerca al que más cuya sensibilidad se le parezca más, esté más cerca de la sensibilidad de la persona que lo lee y ya está, ¿no? No tiene más historia, ¿no? Una pregunta, a ver, es que, por ejemplo, tú cuando haces una crítica, te fijas, o sea, yo cuando leo alguna crítica, pues hablan pues que es el argumento, que existe actores tú tal o cual, pero muy rara vez, bueno, nunca, se habla de la escenografía, de la iluminación, de la música cuando la hay. Tú en tus críticas introduces estos temas que tienen mucha importancia, tienen una importancia que la gente igual lo está viendo y no se está dando cuenta incluso, pero claro, son cosas que están ahí de fondo que visten la obra, ¿no? Entonces... Este libro es la prueba de que yo, bueno, no yo, todo el mundo que conoce el teatro sabe que es un trabajo de grupo, o sea, un dramaturgo solo no iría a ningún sitio, un director solo sin el dramaturgo tampoco iría a ningún sitio, el dramaturgo y el director sin los actores tampoco irían a ningún sitio, los actores, el dramaturgo y el director sin el de la escenografía, sin el de la luz, sin el de la videoescena, sin el del sonido, no sé qué, pues es un trabajo de grupo. Y obviamente, sí, yo siempre o casi siempre procuro ponderar el trabajo del equipo artístico, en definitiva, que ha hecho posible que eso se lleve arriba, ¿no? Bien, es verdad que de todo no tengo impresión directa, porque no veo. Entonces, yo de hecho, por ejemplo, no sé si soy el único, tampoco sé cómo trabaja, mi metodología es una, no sé cada uno cómo lo hará, ¿no? Yo, si leo a otros críticos, es, digamos, con fines instrumentales, no para saber lo que piensan, que me da igual, yo ya tengo mi criterio, lo he visto y se acabó, ¿no? Siempre lo leo después, nunca antes. Y es para a ver si descubro cosas, tengo ya, digamos, echado el ojo a algunos que suelen ser más específicos, y entonces me dicen cosas, porque con mi mujer, aunque vaya generalmente, vamos, en el 98% de las ocasiones al teatro con ella,
no tenemos tiempo de hablar de la obra más allá de los 20 minutos, lo que sea, que volvemos luego a casa, o 30 o 50, según si vamos andando, como vayamos, ¿no? Porque después cada uno tiene sus historias y no nos dedicamos tampoco a... Nuestra vida no bascula en torno al teatro, o solamente en torno al teatro, ¿no? No puedo comentar mucho más allá. A veces también, si hay tiempo, pretendemos hacerlo casi siempre, me describe un poco la escenografía. Pues mira, hay 3 mesas, una lámpara en cada mesa, hay 3 ambientes distintos y parecen unos espejos que distorsionan un poco, 4 datos así, no me hace falta mucho más, ¿no? Sí, sí. Porque inicialmente, iluso de mí, dije, yo si paso mis idas al teatro con ver obras accesibles y tal, ¿no? Por favor, al ritmo que yo voy, imposible, vamos, absolutamente imposible. No desdeño cuando voy a una obra y es una función accesible, pues coger los tactos esos y que te cuenten un poco de qué va, tal, pero bueno, tampoco me aporta tanto, ¿eh? O sea, pero eso es a mí, claro, que ya demuestra muy acostumbrado, supongo que al espectador ocasional, pues sí que puede que lo ponga un poco en situación, en órbita y tal, ¿no? A mí no digo que esté mal eso, ni mucho menos al revés, ¿eh? No, sí, a ver, lo más importante es el texto, ¿no? Y los actores, bueno, como se diga y eso. Bueno, pero a veces también el ambiente, tal, que puede dar alguna pauta, ¿no? ¿Y has acudido a ensayos o simplemente vas a la obra? Algún ensayo he ido también, sí. Algún curso eso también de dirección de escena, pero no para ser director, sino para ponerme para aprender cosas, para ponerme del otro lado, para ser empático, digamos, ¿no? Digamos la dificultad que entraña cómo levantar en el escenario una historia, una fábula, una tal, y todas las limitaciones, las carencias, las posibilidades que ese hecho implica, ¿no? Pero vuelvo a repetir, no soy un director de escena frustrado, ni un dramaturgo frustrado, ni una actriz frustrada. Y lo de en primera fila, lo digo también, creo que se lo vi una vez a Marsillac. Jugaba con el doble sentido del título del libro este, porque efectivamente yo procuro que siempre me pongan en primera fila en los teatros, con un doble fin. Uno, lo poco que veo que bueno, estoy un poco más cerca, y el otro, que la primera actriz caiga encima de mí. Nunca me ha pasado. Mira que voy siempre en primera fila, pero nunca. Es verdad que lo dijo, sí. Sí, se da un cachondo también. ¿A que lo dijo, no? Sí, lo dijo, sí. Bueno, ¿tenéis alguna curiosidad, algún comentario? Yo simplemente un comentario, y es que muchísimos años antes de que apareciera la audiodescripción, los ciegos ya iban al teatro con mucho aprovechamiento, ¿no? Sí, sí. Y decir que el ciego ha sido siempre un apasionado del teatro o de las dramatizaciones, y la prueba está en que muchísimos de nosotros acumulamos pues las unas y las otras, unos por cientos y otros por miles, ¿no? Bueno, en la casa nuestra, en la 11, y especialmente en Madrid, hay un gran número de agrupaciones teatrales que hacen teatro leído y montado a la vieja usanza de Radio Nacional, de la Cadena SER, y son obras extraordinarias, ¿eh? O sea, algunas son verdaderamente brillantes, ¿no? Y hay actores, bueno, mejorando a Agustín, que son, bueno, o sea, yo he descubierto algunos que además yo creo que son recientes, ¿eh? Se han incorporado quizás hace, no sé, 6, 5, 6, 7 años, ¿no? Y ya rondan los 60 o los sobrepasan, que en fin, hablan con una desparpajo, con una naturalidad que ya quisieran para sí muchos de los que habitualmente se suben a escenarios en teatro profesional, vamos. Yo quería preguntar un poco lo material, ¿no? Me explico, por ejemplo, ¿qué te lleva a ver una obra de teatro en concreto? Si es que los pesados de la compañía te dan la tabarra o tú lo decides. No, yo esa fase ya la he pasado. La fase de no saber decir que no ya la he pasado. Hace mucho tiempo que la pasé. Y, o sea, por un lado, ¿qué te lleva a ver una obra de teatro en concreto? ¿El nombre o la obra en sí? Y luego, el día a día, ¿no? Habitualmente se suele ver teatro por la tarde o por la noche. ¿Cuándo haces la reseña? ¿Cuánto tiempo te das para hacerla?
la haces inmediatamente para que no se te olviden cosas. Un poco, explícanos un poco tu método. Bueno, yo tengo, como todo el mundo sabe, posibilidad de anotar. Lo que pasa es que el braille doblado que tengo es un aparatillo pequeño, hace un poco de ruido y molestaría a la gente que tengo alrededor, con lo cual no suelo tomar, nunca acudo a los estudios, salvo que sepa que yo pensé que hay microfonía y tal, y entonces no se nota, pues no puedo tomar notas. Inicialmente las que tomaba mi mujer a veces le decían esto tal, y me valían, tampoco me vale porque no tengo tiempo. Entonces, ¿qué hago yo? Bueno, pues primero tirar de memoria. O sea, yo generalmente fijo ciertas frases que me han impactado por lo que sea y luego las anoto al terminar y ya está, ¿no? Aunque no sé por qué, en el inicio de cada función teatral hay una grabación que, entre otras cosas, dice que está prohibido filmar o grabar esta y tal. Digo, yo tengo fines instrumentales, joder, yo no grabo porque quiera hacer una colección de no tenía otra cosa que hacer, ¿no? Entonces yo siempre llevo conmigo una grabadora y generalmente suelo grabar el principio y el final de las obras. Pero vamos, el principio me refiero a los 20 primeros segundos, no a los 20 primeros minutos, que no, o sea, trato de que la gente no se dé cuenta, no se da cuenta en realidad. Y eso, bueno, a veces lo utilizo, a veces no lo utilizo, según los casos, ¿no? La metodología, dices tú, de cómo escribir y cuándo escribir y tal, pues, bueno, la base de la crítica, lo que es el argumento y tal, generalmente suele estar escrita, pero vamos, tampoco está, no tiene, eso es fácil recordarlo, no tiene más historia, ¿no? Yo lo que sí procuro es que no se me vaya muy allá, o sea, que si yo veo esta tarde y tú has sido testigo habitual de que lo que digo es cierto, si yo voy esta tarde a ver algo, pues probablemente mañana antes de la 1 esté ya hecha la crítica y publicada. No me gusta acumularlas, por eso no voy más veces, es lo que me molesta, de ir 2 veces a que se me pongan 2 obras o 3 incluso, alguna vez me ha pasado, sí, pero muy pocas, ¿eh? O sea, yo prácticamente cuando he visto una, pues la escribo y la publico y se acabó. Esa urgencia, digamos, en la escritura es lo que me gusta de... Por eso me siento más periodista que escritor, ¿eh? Porque a mí me gusta esa tensión del tener que decir algo y tener que decirlo ya. No estar perfeccionando. Una vez empecé una novela, por ejemplo, ¿no? Y joder, sufrí como no la idea. Así es que la abandoné. Porque escribía, reescribía, volvía a reescribir, esto no, esto tampoco, esto no sé qué. Y no, a mí, sin embargo, a mí me dicen, mira, el jueves que viene, si me entregas la novela, la publicamos. 150 páginas. A lo mejor la hago, fíjate. Necesito esa urgencia para escribir. José Miguel, yo tengo una pregunta. Antes has dicho que como que no tenías prejuicio a la hora de ir a ver una obra, de lo que ibas a ver. Sí, eso se me ha olvidado terminar de contestarle a Paco, eso sí. Como dijo, no, perdón, termina tú, eso lo digo. Dime. Bueno, y mi cuestión es, ahora ya tienes una reputación, pero al principio había... ¿Qué reputación? Que no tengo ninguna reputación. Si es reputación, la tengo mala. Si has tenido algún recelo de las compañías o de los directores o tal. No, a mí en general la gente me trata con mucha generosidad. Por ejemplo, podríais pensar que Paloma y yo hemos estado 5 veces de vacaciones en el Mediterráneo, una cosa así, por las palabras que he dicho antes, ¿no? ¿Cuánto nos hemos hablado tú y yo, Paloma? Algún que otro WhatsApp y luego pues 15 minutos. Sí. No va más allá la cosa, ¿no? Pero bueno, pues sí, por la razón que sea, digamos que despierto simpatías, como la gente que conozco también despierta simpatías en mí, ¿no? Que no sea mitomano no significa que yo odie a la gente con la que hablo, no, al revés, todo lo contrario, pero que no la pongo en un pedestal, ¿no? Somos todos seres humanos y con nuestros defectos, con nuestras virtudes y ya está, ¿no? Y no, le decía antes Paco que cómo hacíamos para, bueno, yo generalmente los dramaturgos, los directores, los actores también, quizás en menor medida, pero también porque ellos se fijan, algunos actores, cada vez menos, por cierto, miran mucho qué textos representar, con qué directores trabajar, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces eso es básicamente, y quizás algunos teatros, pocos, muy pocos, casi se puede decir que se puede ir a ciegas, pongan lo que pongan, que te van a defraudar poco. Eso entre los grandes es más fácil decirlo, pero entre los teatros
alternativos, incluso hay también algunos. Uno de ellos es Trigüeño, por ejemplo, que ya dije antes. A Trigüeño se puede ir a ciegas. Siempre vas a ver algo allí que te va a interesar, siempre. Algunas cosas te van a sorprender, otras te van a fascinar, otras te van a emocionar, otras te van a cabrear, pero siempre, siempre, siempre encuentras algo. Es un teatro de repertorio, de los de antes, que parece menos, pero que es muy necesario, joder, o sea, el que un teatro tenga un carácter, digámoslo así, ¿no? Pues eso dice mucho, ¿no? Entonces, si no tienes otra cosa que hacer o no sabes qué hacer, pues vas a Trigüeño, por ejemplo. Algún otro también, ¿no? La Abadía, por ejemplo, también es otro, que también prácticamente cualquier cosa que... Porque luego en el español, por ejemplo, o incluso en el María Guerrero, pues hay cosas que te gustan más, cosas que te gustan menos. Luego pues también depende incluso de la impronta de los directores de turno, ¿no? Quien esté al frente del teatro correspondiente para ver qué cosas vas a ver, qué cosas vas a dejar de ver, ¿no? Sí, pero quizás el secreto, como decía antes Paloma, no perder la pasión a pesar de la intensidad y de la frecuencia con la que acudes al teatro, ¿no? Porque yo siempre digo lo mismo, ¿no? Una cosa, una novela, un libro, es un poco largo, pero bueno, una crítica, vamos a poner en Biblia, que es lo que llamo me muevo, interesante puede hacerla cualquiera. Hacer 200 al año no está al alcance de cualquiera. Eso hay que saber muy bien lo que dices, cómo lo dices, con quién lo dices, porque ahí es donde se mide, por decirlo de algún modo, la talla del que escribe, del que critica, del que comenta. En lo habitual, no en una cosa una vez y yo qué sé, saltó la liebre y dijo que bien, pero no, hoy sí, pero el genio no es el genio de una vez, el genio es el genio de todos los días, ¿no? No sé ni qué hora es, me habéis dicho que la grabación de tiempo, que bien entrevistáis, ¿eh? Mi cuarto van a ser. Ah, joder, que se ha ido el 9:15, vamos, en un pispás, ¿no? Bueno, no sé si queréis hacer algún otro comentario, alguna curiosidad. Si no, pues os hablo yo de lo que ha pasado como dije al principio, con la editorial esta, ¿no? Bueno, esta mujer, yo no la conocía absolutamente de nada, entré en contacto con ella, pues, no sé, quizás en 2018 o 2019, algo así, pues antes de la pandemia. Nada, hicieron informes de lectura de los 3 o 4 proyectos que le presenté, nada, les pareció maravilloso, tal, no sé qué. Entonces hace vale, lo presentamos en el Teatro de la Abadía, cosa que la mujer pues seguramente ni sospechaba que pudiera tener un marco tan relevante, ¿no?, para poder presentar un libro de estas características, cosa que le agradecía a Carlos Lado en su momento, como se lo agradecería a Mallorca, si está, o a Paloma, que me parece que va a ser la próxima, ¿no, Paloma? Sí. Y nada, pues me dice ya, estaba bastante avanzada el de Antología de Soledades, viene la pandemia, se para, esta es una editorial pequeña, la mujer me tiene absolutamente ahí, no sé, como 18 meses por lo menos, pendientes de si sí, de si no, no sé qué es, y al final, no, esto sí, lo vamos a hacer, pero déjame, que tengo que priorizar porque estoy al borde de la quiebra, no sé si voy a seguir adelante, no sé qué. Bueno, total, que me harté de tal manera del tema. Paralelamente lo presenté a una o dos editoriales que, bueno, las editoriales ahora trabajan como no de idea, o sea, tienen las programaciones hechas pues, a un año y medio vista. O sea, en 18 meses más tienes que esperar si que quieres meterte con alguna que por la razón que sea le gusta el enfoque, el tema o como escribes o lo que sea, ¿no? Así es que me harté 22 meses después de la primera editora y acabé publicando el segundo libro que iba a publicar en esa editorial, Libros, Antología de Soledades, en Amazon. Y he descubierto que es justo la horma de mi trabajo, es lo que a mí me encanta, la libertad absoluta. Todo el proceso, escritura, corrección, maquetación, portada, contraportada, no sé qué, todo, absolutamente todo está en tus manos, todo. E incluso después el interés que ha podido despertar, las ventas de un tipo, de otro, de no sé qué, y pues nada, esto es lo mío, ¿no? O sea, no, ya ni me preocupo ya, en futuras creo que voy a ir por ahí. Y esto que ahora parece como una escritura menor por el hecho de que no está soportada por un texto, por un sello de una editorial, eso es hoy. Dentro de 5 años ya veremos, y dentro de 10
No tengo más claro que el agua, vamos. Sí, de hecho con la música ya ha pasado eso. Por ejemplo, antes era hacer un disco, tal, ahora hacer un disco, nadie hace discos, y el que lo hace, pues le importa más soltarlo poco a poco en internet, a través de ciertos canales, de YouTube, de no sé qué, de no sé cuántos, o no digamos ya, de Spotify y cosas de estas, ¿no? Pues eso es lo que yo creo. Esto va a ser lo mismo, desgraciadamente, bueno, pues unas cosas son buenas, otras cosas son malas, ¿no? Por ejemplo, para el tema de la soledad, las redes son horrorosas. Por cierto, vi ayer o anteayer que ya en 2021 es la primera vez en nuestro país que se dedica más tiempo a las redes que a la televisión. Eso cambia, obviamente, el alma de las personas. Y desde mi punto de vista, incrementa y solidifica su sensación de soledad. Porque al final, en las redes lo único que hace uno es intentar mostrar la mejor cara, jiji, jaja, tal, y salvar las excepciones, pues uno va a presentar la mejor de sus... Poca gente utiliza las redes de forma razonada y razonable, ¿no? Pues eso, pues porque quiere difundir lo que escribe o lo que no escribe, a ver qué reacciones hay, o por qué se guarda silencio frente a ciertas cosas y a otras no. Es como campo de estudio es curioso, ¿no? Pero desde luego está modificando al ser humano, al ser social, ¿no? Y cada vez lo está volviendo más individual, más introvertido, más dentro de sí mismo y en el fondo más solo, yo creo. No es la única fuente, no es lo único que hablo en la iglesia, por supuesto, pero es una forma más de soledad, las redes, a mi juicio. Es un ensayo puro y duro, ¿eh? Mucha cita, mucho libro, mucho internet, mucho no sé qué, para al final acabar haciendo un diagnóstico de eso, de que estamos por un camino que si no nos damos cuenta y lo rectificamos, estamos abocados a incrementar pues, los niveles de ansiedad, de depresión, de suicidio, de no sé qué, y ese es el camino más corto, a mi juicio. Es la gran pandemia. Totalmente. De la soledad. Eso sí que es la soledad. Y de falta de solidaridad también, porque claro, no se relaciona uno directamente con los demás, pues es como si fuera... ¿Viste la noticia, del fotógrafo francés que... Sí, murió. Sí, que murió en plena calle, nadie hizo caso. Después de 9 horas de estar tirado en mitad de una acera. Sí, eso ¿Sabéis quién llamó al 112? Bueno, el país, no sé cuál será, el 112 o el 002. Sí, fue una persona sin techo. Sí, eso ya es... No creo que estuviera viendo las 9 horas, sino que pasaría por ahí y dijo, coño, ¿qué le pasa a este hombre? Y llamó al servicio de urgencia y cuando llegaron ya, pues el hombre había perdido la vida. No podía evitar aprovechar. ¿No nos vas a contar algo del teatro actual? ¿Qué obras nos recomiendas? ¿Cómo está el panorama? Pues, por ejemplo, ¿cómo auguras 2022 a nivel teatral? En fin, ya que estamos, de aprovechar, ¿no? Pero viene el libro, está muy bien que seamos amigos, pero cuenta. A mí se me puede pedir que hable de lo que veo, de lo que me gusta, de lo que no me gusta, pero para hacer adivino, chico, yo no. Pues no sé qué decirte, o sea, hay teatros que, como digo, pequeños, que ponen cosas muy buenas, ¿eh? O sea, yo qué sé, algunos se han visto obligados a cerrar por la pandemia, algunos han vuelto a abrir después del tema este. No, ¿está por aquí Juanma? ¿Juanma está por aquí? No. Bueno, entonces lo puedo decir. Si estuviera no lo diría. ¿Cómo se llama? No, ¿verdad? Se me ha ido el santo cielo, el nombre del título. Bueno, Arte y Desmayo es un teatro que está por Marqués de Vadillo, en Carabanchel, digamos, y que también tiene una programación muy cuidada, ¿no? Y Juanma es director, es actor también. Es el responsable de la sala, es, digamos, su modo de vida, su modo vivendi. Ha sabido conjugar muy bien una cosa con otra y tal. Y tiene un monólogo, joder, ¿cómo se llama? Ahora no me acuerdo. Bueno, no me acuerdo ahora. Que es fascinante, es muy bueno. Es un tío que, yo qué sé. Bueno, si quieres estar atento, por ejemplo, a algunas salas así de pequeñas, no sé, pues Nave 73, por ejemplo, cosas, no todo, pero se pueden ver muchas cosas. En el Teatro del Barrio, ideológicamente muy marcado, pero también se pueden ver muchas cosas y muy interesantes. Yo qué sé, ¿qué más teatros por ahí? Bueno,
Hay otra sala, se llama Réplica, que está por Cuatro Caminos allá abajo, por la zona de la calle Navaca, no me acuerdo cómo se llama la calle exactamente donde está ahora, pero bajando Reina Victoria a la derecha, Réplica, que también hace teatro repertorio. Hay también enseñanza de enseñanza de actores y tal, ¿no? Y de interpretación. Y ahí lo que se pone también generalmente se puede ver. Es un poco quizás más progre, no es avanzado, pero se puede ver. No sé qué más decirte, ¿no? ¿Y por dónde van los tiros? Pues yo qué sé. O sea, yo creo que esto al final pasa, yo creo que cíclicamente pasa con ciertas profesiones. Hace unos cuantos años nos pasó a los periodistas, ¿no? De pronto sale la Facultad de Ciencias de la Información y hay 7.000 periodistas. Ahora de pronto se van todos los medios al carajo y de pronto pues, todos son digitales, no son de... Claro, todo el mundo se va al paro, tal. Bueno, pues la cantidad de escuelas de interpretación que hay en estos momentos es tremenda. Yo creo que es la profesión de moda ahora, ¿no? Todo el mundo quiere ser actor o actriz o lo que sea, ¿no? Y luego, claro, no todo el mundo puede llegar, eso está claro, ¿no? Y es un nido de frustraciones también, obviamente, ¿no? Porque no se conforma tampoco con ser secundario. La gente generalmente... Que luego las redes, que decías antes, pues atraen, ¿no? Que es influencia, que si no sé qué, y claro, bueno, el gran fracaso. Eso hay que tener la suficiente cabeza, sentido común suficiente como para saber relativizar todo eso, claro, y no perder el tiempo, porque al final es una pérdida de tiempo. Claro. O sea, creo que oí el otro día que decía que se dedica más tiempo a la media, lo cual significa que algunos estarán 8 horas o 10, creo que es 2 horas y media o algo así, para que sea una media de 2 horas y media. Fíjate la cantidad de tiempo que tiene que dedicar la gente. Yo es que no entiendo ciertas actitudes, bueno, es que tampoco sé, yo no sigo a ningún influencer, pero no sé qué interés puede tener que una persona se haga una fotografía diaria para ver, no sé, cada día cómo está más guapa, o qué come, o qué desayuna, o dónde va a comprar, o el banco donde se sienta, no sé qué. Me parece una pérdida de tiempo absoluta, ¿no? Yo hace ya como 20 o 25 años que no veo la televisión, no me interesa, que me parece otra pérdida de tiempo absoluta, ¿no? Y de las redes estoy a punto de hacer lo mismo, ¿eh? O sea, es que creo que es que... Pero a la gente si le das realidad... Pero es una realidad, eso es falsa. No voy a decir eso. Por ejemplo, porque es paradójico, ¿no? Que precisamente en este momento en que las redes están tan en boga, también lo está el teatro. O sea, quiero decir que a la gente si le das un espectáculo en directo, en realidad siempre lo va a elegir. Entonces no sé qué pasa ahí, no sé si es que a lo mejor en los colegios no se les lleva a los niños por ese lado, ¿no? Por aficionarlos a cosas que sean de verdad, digamos, ¿no? En ese sentido, ¿no? Porque a la gente está claro que le gusta el teatro, le gustan los conciertos, le gustan los espectáculos, le gusta el directo. Si se lo dan, le gusta. Bueno, luego está el otro tema, el tema del es caro, es barato. Bueno, también es cuánto tiene que poder la gente... Eso también, claro, sí. Dedicar semanalmente, mensualmente a ver teatro, a ver cine, a comprar libros, todas esas cosas hay que ponerlas en balance. Sí, claro, las redes son mucho más cómodas y más grandes. Claro. Sí, ahí tiene las de ganar, es verdad. Bueno, el teatro aficionado, por ejemplo, creo que también está en auge, de los grupos, ¿no? Cantidad de grupos, ¿no? De pequeñas compañías que en centros culturales, en colegios, en no sé qué, están haciendo... Yo, como decía antes, desde el punto de vista del espectador, me parece que estamos en la época más interesante de la historia del teatro. No sé lo que le parecerá a Paloma, que también ya tiene cierta experiencia, ¿no? Pero yo creo que desde el punto de vista del espectador, desde el punto de vista profesional, no, es seguramente, si no el peor, de los peores. Yo he notado, por ejemplo, un cambio muy grande en la actitud del público desde antes de la pandemia a después de la pandemia. ¿En qué sentido? A mejor. A mejor. A ser más tolerante, más porque le valoran más. Sí, mira, yo estaba a punto de estrenar cuando nos confinaron en el María Guerrero. Y tuvimos que pasar pues unos meses que estuve ensayando por Zoom, porque claro, yo decía, es que se les va a olvidar el todo, es que tanto tiempo, teníamos ya todo. Y abrimos el María Guerrero con transformación, con esta característica, que fue cuando nos conocimos. Yo nunca había sentido un público más entregado
más cálido, más emocionado. Era una... Pues había hambre de eso. La necesidad es que el de tema estar con los otros. Es muy delicado, ¿no? Es que eso es lo que tiene el directo. Es que estás con los otros. Porque hay cosas que no son solo la voz y los sentidos, esos 5 que dicen que tenemos, sino que está la energía. Está la sensación de eso, de no estar solo, de estar compartiendo, está el rito. Está el que cuando vas al teatro seguimos poniéndonos, maquillándonos un poco. ¿Sabes? O sea, que nos ponemos, no vamos con el chándal. Decimos, voy al teatro y seguimos... Poniéndonos más guapos si cabe. Nos ponemos más guapos si cabe. O sea, es todas esas cosas no se han perdido. Y el público, y desde que todo el mundo, porque mis colegas lo comentan, ¿no? O sea, que no solamente es mi experiencia, sino que lo he compartido con colegas, que el público está entregado. O sea, que el público antes es rarísimo que si es un buen espectáculo no se levante la gente al acabar. Qué bien. Y eso yo no lo había visto. Yo había visto pateos. Pocos, pero un par de pateos he visto en los teatros públicos. Pero que termine una obra y se levante el público, una obra sin, a lo mejor sin famosos, o sea, que tal, y haga la gente ¡uah! Esto es una cosa que tiene mucho que ver con lo que hemos vivido de estar aislados, ¿no? Y de necesitar volver a estar juntos los seres humanos. Por eso digo yo que lo de las redes, entonces, es que tiene mucho que ver la educación, el saber dirigir a los más jóvenes hacia ese camino de estar con la gente. Porque es verdad que la gente que somos más mayores y que hemos vivido pues eso, sin las redes hasta hace poco, pues es que sí que tenemos más necesidad de esa Pero te digo presencia. una cosa para animarte, la de gente joven que está yendo al teatro. Ah, pues genial, pues sí, me encanta. Con los abonos jóvenes, genial. En esos teatros que ha comentado José Miguel, todos estos teatros más públicos, pequeños, ¿no? Claro. Los públicos son más baratos y pueden ir, porque hay hasta por 12 euros, 10 euros. Pero luego todas las salas estas que se llamaban alternativas, están llenas de gente joven. Qué bien. O sea que... para ponerlo en la red. No se traga, una persona joven no se traga 2 horas de teatro para poner una foto. Estoy de acuerdo. Es mucha prueba para una foto. Es mucha prueba para un joven. Tú piensas que además eso... Mira, lo que yo en las redes, yo utilizo profesionalmente las redes, entonces a mí me sorprende, yo cuelgo todas las semanas una columna de opinión que escribo en un periódico nacional y que me cuesta lo mío, o sea, me cuesta lo mío, ya sabéis lo que cuesta, oye, tienes que pensarlo, tienes que escribirlo, tienes que corregirlo, yo dejo mucho de mí en esa columna, pues tengo una media de 80, 70, 80 likes, pongo una foto. ¿Pero te preocupa eso mucho? No. Espera. Los likes. No. Espera. Pongo una foto, sobre todo de cuando era joven, que la encuentro por ahí, 190, 100, y digo, qué injusto. Claro, la inmediatez, claro. La gente pone los likes a las fotos. A lo fácil. Pues lo visual, hemos vuelto a lo visual. Porque un artículo se lo tiene que leer. Por eso te decía que no, un joven no va al teatro para subirlo, porque se tiene que ver la obra. Para hacerse la foto. Entonces, van porque hay algo que... En la juventud está como más de moda eso. Bueno, se llama de moda la foto, pero hay juventud y juventud, claro, o sea, bueno, está bien, yo me veo un montón de esa noticia, desde luego. Yo os doy la noticia, y creo que José Miguel que también, que hay mucha gente joven que está yendo al teatro, que hay muchísima gente joven, no solo que quieren ser actores, porque ser actores quieren ser actores famosos, no quieren ser actores. Ellos quieren directamente ser famosos y en televisión. Y escritores famosos, todos famosos. Todos. Entonces, claro, eso les dura, eso es un globo, o sea, eso les dura hasta la tercera clase de arte dramático, ¿sabes? Pero sí, yo estoy muy optimista con esto, porque también hay gente joven muy maja, o sea, que habrá mucha gente que vaya de postureo y de no sé qué, pero también hay gente joven muy maja y que les gusta lo que les gusta en general ahora a los jóvenes, porque son de su generación, esta generación virtual, pero también son muy bonitos, hay mucha gente muy bonita por dentro, con muchas inquietudes, entonces van y están ahí, están peleando y les ha tocado un muy mal momento para vivir. Sí, muy mal. Eso tenemos que comprenderles, les ha tocado un muy mal momento.
Por mucho que suban el salario mínimo. Que por mucho que suban el salario mínimo. Claro. No, porque van a ser pobres. Muy pocas oportunidades, sí, es verdad. Pues sí que me importan los likes. O sea, que yo te lo reconozco, porque hay veces que yo a lo mejor escribo un artículo que digo, ay, madre mía, me ha quedado fenomenal. O sea, que yo siento que he dado y que me ha quedado fenomenal y tal, y no tiene esa repercusión, ¿sabes? Y entonces digo, pues yo siempre me cuestiono a mí misma, digo, pues no he sabido llegar, no me he comunicado. Siempre, y luego también sabes que hay un grupo de amigos que siempre te van a dar el like. Sí. Porque te lo dan por amistad. Menos mal. Menos mal, porque si no a veces te quedarías en un vacío total, ¿no? No vale que sea por amistad que por pena, ¿no? Por pena alguno te dará, pero bueno, yo creo que más te lo dan por amistad, y luego gente que te va conociendo y te empieza a seguir, y luego hay mucha gente que cotillea pero no da ni da nada. O sea, cotillean pero no te dan ni un like. Como los que miran en las tiendas pero no compran. Eso, son esos, porque a mí me dice gente, he leído tu artículo, y digo, ¿dónde y tal? No, si vas a comprar periódico, no, en Facebook, en no sé qué, digo, pues no has puesto, no has dado like. No, es que yo nunca doy, y digo, pues da, hijo, da. Que tampoco cuesta tanto, ¿sabes? Si te ha gustado, vamos, si no te ha gustado, no, pero yo creo que a todos nos gusta gustar y nos gusta que lo que hagamos, o sea, seamos sinceros. Claro que es que para eso, no solo están para eso, porque están para más cosas. O sea, yo por ejemplo sé de muchos amigos que no viven aquí gracias a las redes, porque están en otros países y no les puedo ver, entonces sé cómo están, me comunico por Facebook, o sea que las redes, si las utilizas bien, tampoco es una cosa de esas. Es como todo, es la forma en la que se utiliza. Es como tú lo utilices, claro, si lo utilizas para sacar tu mala leche, como hay mucha gente en Twitter que se desfogan, pues al final eso es una guerra. Pero si lo utilizas de una manera bonita, pues también tienen muchas cosas buenas, ¿no? Hombre, las cuentas que no son claramente identificables, por ejemplo, yo creo que las prohibiría. O sea, lo que tengas que decir, dilo con la cara, dilo por delante. Pero escudarte en el anonimato para decir que tú eres un tal o que eres un cual, que no sé qué, que te has traído, que no te has traído, eso no tiene ningún valor. Además ahora lo hacen los ordenadores y de manera sistemática, incluso si hace falta, ¿no? Alguien que tenga mucho poder mediático o lo que sea, ¿no? Sí. Entonces, yo creo que si la gente da la cara, sí tiene valor. Que te digan una cosa o que te digan la contraria, vale, perfecto. Pero cuando da la cara, yo conozco, bueno, yo no, pero Carmen, mi mujer, que es tuiteatrera, controla bastante Twitter y envía mucha gente y la sigue mucha gente, la invita mucha gente. Yo digo de broma, pero ¿verdad? Antes ella era la que venía conmigo, ahora no estoy tan seguro. Yo creo que soy yo el que va con ella, claro. Porque la invitan, porque no sé qué, porque no sé cuánto. Tiene un montón de gente conocida, vamos, conocida no, identificada, pero desconocida, porque se llaman, con otro nombre, sí, o ratón, lo que sea, Pérez, sí, porque si digo el nombre a ver si va a estar aquí. y vamos, a mí se me pone malo, ¿eh? O sea, me parece que, no sé, jugar, no se puede jugar, uno con cartas marcadas y otro sin cartas, y otro con cartas, digamos, convencionales, no vale, así no se juega. O jugamos todos con cartas marcadas o todos sin. Lo que pasa es que también, a ver, las redes tienen como sus nichos de público, ¿no? O sea, Twitter ya sabemos que son pues determinados. O sea, yo por ejemplo no lo conozco, o sea, lo conozco de lo que oigo. O sea, todas las críticas a los políticos, todas las críticas, por ejemplo, a la chica esta que ganó el festival, o sea, lo que sea. Todo lo mal, o sea, todo lo bocazas va, por ejemplo, a Twitter. Luego hay otras que no son tan agresivas, ¿no? Sí. Bueno, también quieren coger buenas noticias. Oye, una cosa que quería decir, por si os interesa, hay, en relación con lo que estamos comentando de las redes, hay una conferencia de la doctora Estapé, la hija de la famosa. Miriam Rojas Estapé. Sí, exacto. Que, bueno, pues recomiendo que la localicéis, la conferencia. La de la oxitocina, ¿no? Sí, y que la escuchéis porque es corta, para empezar es corta, pero muy profunda. Es muy profunda y bueno, tiene unas conclusiones que yo creo que todos tendríamos que conocer. Entre otras cosas dice, esto es muy fuerte, pero claro, lo dice una doctora que se supone que sabe lo que dice,
que por primera vez en la historia del hombre los hijos son menos inteligentes que los padres. Y más pobres que los padres. Y dice que, y le pone nombre, que gracias a los dispositivos electrónicos, ahí lo mete todo, pero se podría llamar pues el iPhone, el Samsung y todos estos, gracias a los, bueno, o a causa de los dispositivos electrónicos, lo que llama la corteza prefrontal se está ralentizando su maduración. Esa maduración es necesaria para convertirse en adulto. Y bueno, hay gente a la que no se le termina, por decirlo así, de cerrar la corteza prefrontal. Esta mujer es... Esa ha sido toda la vida. La cosa es muy buena. Esa que tú dices está por ahí circulando, es la cala de cortisol y todo eso, está muy bien.